y versículo 18. Gloria, gloria a Cristo. Le vamos a estar hablando a la juventud, pero es para todos. Siendo culto de jóvenes, creo que es propio que la juventud sea ministrada en este día y entienda lo que se está hablando en esta noche. Es para ti, joven, es para ti, adulto, para ti, niño, para ti, dama, caballero, es para todos la palabra del Señor. Y si lo tienen, puede estar de pie, decir amén. Salmos 102, 18. Gloria a Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Vamos a leerlo una vez más. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Vamos a orar en esta noche, pedirle a Dios dirección, que Dios nos ministre, que Dios nos hable, porque es necesario escuchar la voz de Dios. Padre, gracias una vez más por esta oportunidad, Señor, por este privilegio hermoso de poder exponer tu palabra, de poder, Señor, hablar, Señor, lo que tú has puesto en nuestros corazones, nuestro espíritu, Señor. Dios mío, yo pido que cada oyente, Señor, en esta hora esté atento a tu palabra, Señor. Padre, soy vaso útil, Dios mío, en esta hora, Señor. Padre, úsame como tú te plazca, Padre, en esta hora, Señor. Y te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esta noche puede sentarse, como título le puse, algo Dios va a escribir de ti. Algo Dios va a escribir de ti y de mí. Porque la Biblia nos dice que antes Dios había escrito las leyes en tablas, pero el libro de Hebreos nos dice que ahora la escribió donde, en nuestros corazones, y las leyes en nuestras mentes. Entonces Dios en estos últimos días viene tratando con la juventud en especial, porque Dios en todo, desde que el mundo es creado, desde que el primer ser humano fue creado hasta el día de hoy, Dios sigue tratando con las generaciones. Las generaciones, la Biblia dice en el libro de Ezequiel, generación va y generación viene, mas su palabra permanece, la tierra permanece, todo permanece, pero las generaciones van y vienen. Y yo quiero en esta noche entendamos lo que es una generación. Una generación es un grupo o todas aquellas personas que nacen y viven al mismo tiempo. Lo voy a repetir para que podamos entender. Una generación, o la palabra generación, significa todas aquellas personas o un grupo de personas que nacen y viven en el mismo tiempo. Usted se puede relacionar porque usted tuvo un papá, una mamá, sus padres tuvieron sus padres y su madre, viene siendo sus abuelos, sus bisabuelos, son generaciones. Ahora es tu generación, la de tus hijos, la de tus nietos y así por el estilo. La generación van y generaciones vienen, pero Dios, algo muy importante que tenemos que entender es que Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Por nada ni por nadie Dios va a cambiar. Todo lo que nosotros podamos ver con nuestros ojos, todo lo que podamos experimentar, y la Biblia dice que todo esto que va a pasar, ¿verdad que sí? Pero Dios sigue siendo el mismo. Por eso es que el Dios que le servimos es único. Por eso el Dios que le servimos es un Dios ejemplar, es un Dios majestuoso, que en todo lo que Dios se refiere desde la eternidad hasta la eternidad, Dios sigue siendo el mismo. Él fue el mismo Dios que abrió el mar rojo para su pueblo. Fue el mismo Dios que le envió codornices, que le envió maná. El mismo Dios que cuidó de aquel pueblo. Es el mismo Dios que cuida de ti y de mí. La Biblia dice en el Salmo 121 que Él no duerme. Jehová no duerme. El que te guarda, tu guardador, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él no duerme. Él sigue siendo el mismo Dios.
y pasan generaciones. Y yo quiero que en esta noche, para que podamos localizarnos o colocarnos en tantas generaciones que han pasado, yo quiero que pongamos atención a unos detalles que encontré. Y a lo mejor usted va a decir, ahí caigo yo, esa soy yo, ese soy yo. Muchas de las generaciones desde 1900 hasta el día de hoy, la primera se titula o se llama GI Generation, que viene siendo del 901 al 1926. Y aquí podemos encontrar un detalle, es la depresión grande, the Great Depression. La número 2 es la silenciosa del 1927 al 45, y aquí se conoce como Big Band Music Generation. Los que conocen de música saben. Yo sé que nadie está por ahí todavía, o quién sabe, 2 o 3. Número 3 son los Baby Boomers, del 46 al 64, y esa generación se conoce como la Rock and Roll Generation. Ahora están cayendo, ¿verdad que sí? Ve cómo las generaciones pasan, hay un detalle de cada generación. Hay algo, por eso en esta tarde, en esta noche, el tema es, algo se va a escribir de ti. Algo Dios quiere escribir de ti como individuo, como generación, algo Dios quiere escribir de ti. La número 4 es la generación X, que viene siendo del 65 al 80. Y esta generación se conoce como una generación individualista. Los problemas de la escuela en esos tiempos eran las drogas. A esta generación le gustaban mucho las marcas de ropa. La quinta es la generación Y. Significa del 81 al 2000, se conoce como la generación milenial. Esta generación nunca ha vivido sin las computadoras. Y toda su información, ¿de dónde usted cree que la obtiene? De Google, del Internet. Estamos cayendo. Vemos cómo las generaciones pasan, cómo nos colocamos en las generaciones. Y la última es la generación Z, que viene siendo después del 2000 hasta el día de hoy. Y 4 millones de la juventud tienen celulares. Entonces, esto lo escribo o lo traje en esta noche para que nosotros entendamos qué crítico es el tiempo que usted vive. A veces pensamos que vivimos en este tiempo porque, por supuesto, Dios permitió que nos trajeran al mundo, nuestros padres se casaron y ahí nacimos nosotros. Amén, gloria al Señor. Pero hay algo más que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios, como iglesia, que si usted está presente en este tiempo es porque Dios lo permitió con un propósito. El propósito no es de hacerse rico, no es de tener el sueño americano sobre todas las cosas. El propósito es de llevar a Cristo y que usted viva en este tiempo reflejando el amor de Cristo. Dios está buscando una generación que se atreva a decirle que sí a las cosas de Dios. Esta generación en la que vivimos es una generación que tiene tanta información, escuche bien, tiene tanta información en el internet, información en libros, pero le falta mucha práctica. ¿Cuántos alaban al Señor? Conocemos y le hemos leído tantos libros y tenemos tanta información, pero nos falta la práctica, la cual es meternos en el río de Dios, en la presencia de Dios, para poder llevar a cabo y ejercitar lo que hemos leído o aprendido. ¿Cuántos alaban al Señor? So we have a lot of knowledge and we have a lot of resources, but we lack practice. In other words, we're not really living what we have learned. No estamos viviendo lo que hemos leído de la palabra o hemos conocido, leído en libros. ¿Me están entendiendo? Porque las generaciones cambian y esta generación, cada generación marca su generación con algo, con algún detalle. Aquellos fueron con las computadoras, hoy en día es con el celular o con Facebook. Y si el Señor todavía no ha enviado, Dios no ha enviado a su Hijo Jesús, pasan 20, 30 años y esa generación va a volver atrás y va a decir, me acuerdo cuando Facebook estaba allí. Pero qué lindo que en todo esto Dios está en el asunto.
Qué bueno que en todas estas cosas que se están moviendo de internet y computadoras y Facebook y tantas cosas, Dios está en el asunto. Porque en cada generación Dios levanta a alguien, escuche, Dios levanta a alguien que cuando pensamos que ya no hay nadie, Elías pensó que no había más nadie, ¿verdad que sí? Pero Dios se había reservado 7,000 que no habían doblado rodillas a Baal. Entonces a veces creemos y pensamos que todo se terminó, pensamos es que Dios está calladito, ¿no? Pero Dios, como Dios lo sabe todo, y Dios es Dios de las generaciones, y vemos a través de la Biblia cómo Dios en las generaciones más perversas y malvadas, Dios levantaba a alguien. Ese puede ser tú, joven, en esta noche. Esa puede ser tu jovencita en esta noche. Mujer, ese puede ser tu hombre, ese puede ser tú que Dios puede usar, que es capaz de usar en esta generación. Pero es que nos enfocamos tanto muchas veces en los logros como individuos seculares. Nos involucramos tanto en esos logros y en esas metas que se nos olvida el propósito mayor. Escuche bien, el propósito mayor que Dios nos trajo a esta tierra. Y Dios nos trajo con propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que está por demás en el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí? ¿O pensamos es que Jehová cumplirá su propósito en mí después que yo me gradúe de la universidad, entonces que Dios va a cumplir su propósito en mí? ¿O pensamos que después que yo termine ciertas cosas es que Dios va a cumplir su propósito en mí? Yo he hablado con muchas personas que tenían planes amplios, grandes, pero cuando Dios pone el dedo sobre ti, los planes tuyos, Dios los deshace. Dios los rompe. Cuando Dios pone el dedo sobre tu vida. Mira, Dios puso el dedo sobre Pablo, siendo Saulo, y Saulo hizo y deshizo, y Saulo iba tras los cristianos, pero un día Pablo se encontró yendo camino a Damasco a buscar cartas para matar a los cristianos. Pero Dios dijo, Saulo, lo que tú no sabes es que yo puse mi dedo sobre ti, mi mano está sobre ti, mi mirada está sobre ti, y aunque tú crees que vas a ir a Damasco con propósito, te voy a tumbar de tu caballo para enseñarte mis planes sobre tu vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque cuando hay propósitos, Dios tiene que tumbarnos del caballo. Y a lo mejor no va en un caballo como Saulo, pero a veces vamos en unos viajes, ¿verdad que sí? Vamos en unos viajes que Dios tiene que pararnos o le hace al tráfico. Esto es imaginariamente, no, por supuesto, no es en su carro. Vamos en unos viajes y decimos, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero está todo bien si Dios está en el asunto. Está bien hacer planes, iglesia, pero siempre y cuando Dios sea el centro de sus planes, de sus propósitos en esta tierra. Porque si usted hace planes y Dios no está en el asunto, entonces Dios dice, me estás sacando de tu vida y yo te di la vida que tú tienes, yo te la di. Lo que tú tienes hasta el día de hoy, tu inteligencia, lo que tú puedas tener en este día, intelectualmente, espiritualmente, materialmente, físicamente, te lo di yo, dice Dios. ¿Por qué no me involucras en tus planes? ¿Por qué no me envuelves en tus planes? Cuando la Biblia dice, si Dios lo permite. Usted ve que cómo pasan las generaciones, vienen nuevas generaciones, pero Dios dice en esta noche que se va a escribir algo para la generación venidera. Se va a escribir algo y lo que Dios va a escribir solo lo sabe Dios. Lo que Dios va a escribir lo va a hacer solamente Dios en nosotros. Yo creo que si estamos en este templo, en esta iglesia, en este vecindario, ¿se ha puesto usted a pensar, yo estoy aquí? ¿Se ha puesto usted a pensar? Usted podía estar en otro lugar, usted podía estar en otra iglesia, usted podía estar en otro país, pero Dios escogió. Mire que Dios tan perfecto le servimos, que Dios escogió su persona y lo puso en esta ciudad, en esta iglesia, en este vecindario, con propósitos que a lo mejor usted ni se imagina. Qué lindo es el Señor. El Espíritu Santo ha puesto en usted y en mí algo especial
para su reino, para su gloria, que Dios quiere que se manifieste en esta generación. Escuche esto, iglesia. Sabemos que la generación de Moisés tuvo que morir, Moisés murió, pero Dios llama a otro hombre con otros planes. Llama a Josué. Y la generación de Josué es la que yo quiero hablar en esta noche. Porque Josué, la Biblia nos enseña que este hombre tenía visión. Este hombre había tomado en serio el llamado de Dios. Este hombre sabía que Dios lo había llamado. Y qué importante saber que cuando Dios te llama, Dios te llama. No es que te llamó el hombre y te dijo, mira, yo quiero que tú hagas esto. No, es que Dios, tú sabes en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente, tu pensamiento, que el que te llamó es Dios. No hay nadie que te pueda sacar de ahí. No hay nadie que te pueda mover de ese lugar. No hay nadie que pueda cambiar tu pensamiento, porque el que te llamó se llama Dios. Y unos minutos atrás acabamos de decir que el mismo Dios que cuidó al pueblo de Israel es el mismo Dios que cuida de ti y de mí. Es el mismo Dios que nos protege a nosotros. Aquel Dios es el mismo Dios que todavía joven en tu escuela, Dios manda su misericordia para que nada te acontezca. Es el mismo Dios joven que aunque a veces te metes en unos problemas, Dios con su misericordia te saca para dejarte saber que Él es el mismo Dios que te sigue amando. Oh, gloria al Señor. Dios le está hablando a alguien esta noche. Es el mismo Dios, es el mismo Dios. Entonces tenemos que entender que Dios quiere escribir algo en tu vida para esta generación. Dios quiere escribir algo de ti, sobre ti, para ti en esta generación. Y hemos visto que en la historia, hombres, mujeres, lo hemos leído en el libro, en Azusa, hemos leído lo que pasó en Azusa, lo que pasó en todos los revivals, los avivamientos en la historia que podemos conocer. Dios levantó a alguien, Dios usó a alguien, porque esto tiene que continuar. Lo que es de Dios continúa, lo que es de Dios tiene que seguir hacia adelante. Y la Biblia nos enseña que Dios llama a Josué y está en camino a la tierra prometida, pero habían unas cosas que ellos tenían que lograr. Habían unas metas espiritualmente. Escuche esto, joven. Hay metas espiritualmente que para tú poder llegar a donde Dios quiere que tú llegues, tienes que hacerte unas metas espirituales empezando hoy. Dios es bueno y Dios es misericordioso, pero tú tienes que hacerte unas metas. Y esa es la generación que Dios busca, una generación de convicción, una generación que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, una generación que sabe decirle que sí a Dios y no al pecado. Dios está buscando una generación como la generación de Josué. Aleluya. Y Josué se encontró primeramente con Jericó. Dios le dice, tienes que ir a conquistar. Dios busca una generación conquistadora. Leemos en libros lo que hizo Cristóbal Colón y lo que hizo Juan Ponce de León. Todos estos hombres que conquistaron, ¿verdad que sí? En la historia, usted lo lee. Algunos me miran, Juan Ponce de León, ¿quién era ese? Búscalo en el internet. Alaba a Dios. Entonces Dios le dice a Josué, Josué, tú eres la persona que yo he escogido para que tú lleves a todo este pueblo a donde yo les dije que ustedes iban a entrar. Tú eres la persona indicada, pero Josué, tú tienes que orar, tú tienes que buscarme, tú tienes que hacer lo que yo te diga. Y Dios le dice, empieza a conquistar. Y a lo que está al frente de él es Jericó. Yo no sé lo que está al frente de ti en estos momentos espiritualmente que no te deja avanzar, pero lo que estaba al frente de ellos era Jericó. Y Dios le dijo, yo te voy a dar la victoria. Tú lo que tienes que hacer es darle vueltas a esta ciudad. Y aquí viene lo lindo. Joven, en esta noche esto es para ti. Que Dios te dijera, comienza a darle vuelta a todo este bloque ahora mismo hasta las 12 de la noche. ¿Qué tú harías, joven? Muchos se reirían, muchos dirían, yo no, está frío. Pero cuando hay un hombre, hay un joven, una jovencita de convicción, dice, yo me voy, yo voy a seguir hacia adelante. Porque la palabra convicción significa que tú estás seguro en alguna creencia, y en este caso es Dios. Tú estás completamente seguro del que Dios que te presentó tus padres
El Dios que te presentó tu papá y tu mamá, ese Dios es real. Yo no sé qué Dios te ha presentado tus padres en este día o desde cuando naciste, pero yo estoy seguro que el Dios que ellos te han presentado hasta el día de hoy es el mismo Dios que los salvó a ellos y que ha cambiado sus vidas. Entonces Dios le dice a Josué, Josué, yo quiero que tú te vayas y le des vueltas y le des más vueltas a Jericó. Mire, Jericó era aproximadamente de 12 a 15 pies de altura. Otros dicen que eran más, otros menos. Y la anchura aproximadamente de 15 pies de anchura. Usted se puede imaginar esa muralla. Se puede imaginar la locura de Josué o la locura de Dios que Dios le dio a José, pero en verdad no es locura. Para el mundo es locura, dice la Biblia, que lo que tú y yo hacemos es locura. Para el mundo esto es locura, porque cómo cabe que Dios manda a un grupo de personas, pero cuando Dios te manda hay propósito. Dios manda a un grupo de personas a que le dé 6 vueltas y el último día dale 7 y alaban al Señor para que estas paredes, estas murallas se rompan. Algo tú tienes que hacer en tu vida para que tus murallas se rompan. Algo tienes que hacer en esta noche para que lo que no te deja a ti alcanzar el propósito de Dios en tu vida se destruya. Algo tú tienes que hacer en esta noche, joven, en tu vida, para que lo que no te deja alcanzar verdaderamente el propósito de Dios, puedas alcanzarlo en esta noche. Pero Dios está buscando una generación como Josué, una generación de adoración. Una generación que alabe al Señor en todo tiempo. No solamente cuando hay breakthrough, no solamente cuando hay un evangelista especial o cuando hay un culto especial. Dios busca una generación que alabe en todo tiempo, que aprenda a alabar el nombre del Señor. Oh, gloria al Señor. Dios busca una generación conquistadora, una generación que sabe adorar. Dios busca una generación también que recuerde las promesas de Dios. Es importante recordarnos lo que Dios nos ha prometido. Es importante recordarnos, jóvenes, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque es muy fácil recordarnos, pero cuando todo está bien y todo está marchando bien, como que nos olvidamos de lo que Dios nos dijo. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Pero Josué sabía que era importante recordarse de las promesas de Dios. Josué sabía recordarse en los momentos más duros, más difíciles. Él sabía, yo tengo que recordarme de lo que Dios me prometió. Porque eso es lo que te mantiene firme. Eso es lo que te mantiene con la mirada en el premio. Recordando, sabiendo que Dios me llamó. Y aunque yo me vea en esta situación ahora, el Dios que me llamó es fiel para sacarme de donde yo estoy. Para llevarme a donde yo necesito estar. Dios sabe cuál es lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas en esta hora. Y la Biblia dice que después que ellos van a Jericó, viene la ciudad de Ai, los amorreos. Mire, Josué no le tenía miedo a nada porque él sabía que Dios estaba con él. Vinieron los de Anac, los hijos de Anac, los anaseos. Estos eran gigantes. Y Josué le picó el cuello a todos. Hay gigantes que se levantan. Hay gigantes que se levantan al frente de nosotros. Hay gigantes que se levantan, juventud. Tú sabes cuáles son esos gigantes. Mujer, tú sabes cuáles son esos gigantes que no te dejan que tú lleguen. Hombre, iglesia, tú conoces más que nadie, mejor que nadie, cuáles son esos gigantes que no te dejan llegar al otro lado. Pero en esta noche Dios está aquí para decirte que Él busca una generación de Josué, una generación conquistadora que sabe conquistar, que sabe pelear. ¿Cuántos alaban a Dios? Que sabe pelear y no es a los puños, no es en lo físico, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Yo creo que si fuera de esa forma muchos ganarían la batalla, pero esta batalla no es física. Hay que aprender a pelear, iglesia. Para tú poder conquistar tienes que aprender a pelear. Y para aprender a pelear tienes que pedirle a Dios que Dios te dé la sabiduría para tú poder avanzar y saber cómo vas a pelear esa situación. No podemos pelear a la ciega. Tenemos que saber pelear
Entonces Dios llama en esta noche una juventud, una generación que sabe pelear en el espíritu, que sabe orar. Josué sabía la importancia de la oración. La generación de Josué fue una generación que sabía orar, porque Josué, cuando estaba en batalla, en Josué 10:13, él oró y se detuvo el sol. Mire, se detuvo el sol y la luna se paró. ¿Qué clase de oración, verdad que sí? Eso es una oración poderosa. Oró y se paró. Se detuvo el sol y la luna se paró. Hay que saber pelear, hay que saber orar, hay que saber doblar rodillas. Una generación que sabe sacar tiempo para Dios. Una generación que sabe dedicarle tiempo a las cosas de Dios. Que sabe poner la tecnología a un lado, porque la tecnología es bonita hasta cierto sentido si lo usamos bien. Pero qué lindo sería que, joven, tú usaras la tecnología para enviar versículos, palabras, himnos, y la usaras de esa forma. Yo creo que eso levantaría tu fe cuando tú ves las vidas siendo cambiadas y transformadas. Cuando tú veas jóvenes de tu misma edad siendo cambiados porque ellos vieron algo que tú dejaste ahí y después te mandaron un mensaje. Wow, gracias por dejar ese versículo. Entonces Dios busca una generación hoy día. No en 10 años, no es 20 años, sino hoy una generación que sepa pelear y conquistar en el espíritu el propósito, las cosas que Dios ya te ha designado. Porque no es algo que Dios te dijo a la ciega, ya tú sabes lo que Dios te ha designado, ya tú sabes el propósito de Dios para tu vida. Pero estamos dejando las zorras pequeñas vengan y hagan escante con nuestra viña. Estamos dejando las zorras pequeñitas. Sabemos mucho, pero no tenemos práctica. Sabemos que hay que orar mucho. Sabemos que hay que ayunar y la Biblia dice esto. Pero si usted, joven, en esta noche comenzara a poner todo esto en práctica, yo creo que aquí no cabría los asientos para caber la juventud de esta ciudad, de este vecindario en el sur de Chicago. Yo no sé cuántos creen eso en esta noche. Yo no sé cuántos creen eso, pero es así. Es así cuando un joven se dispone a servirle a Dios, a buscar la gloria del Señor. Dios comienza a honrar a ese joven. Aunque los demás digan, mira, tú eres un fanático. Aunque los demás digan, tú como que estás muy loco, tú te estás santificando mucho. Aunque los demás comiencen a hablar, y ¿sabes qué? Siempre van a haber 2 o 3 que van a hablar. Pero cuando tú decides buscar a Dios en espíritu y en verdad, joven, cuando tú te decides creer la palabra del Señor, hay una convicción en tu vida. Dios comienza a usarte. Dios comienza a darte palabra. Dios comienza a darte dones, a regalarte cosas que tú ni sabías a lo mejor que habían en ti. Pero porque decidiste buscar a Dios, decidiste hacer un cambio en esta generación, algo se va a escribir de ti. Algo se va a escribir de ti, aleluya. Dios va a sacar su lápiz. Dios va a sacar su lápiz y va a escribir cosas bonitas de ti. Y Dios va a comenzar a usarte, a abrir puertas para que tú veas su gloria en esta generación. La Biblia nos dice también, gloria al Señor, nos dice que Josué sabía, conocía la convicción de Dios. Josué en un momento dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Una generación que sabe escoger, que sabe tomar decisiones. Una generación que ora y busca la presencia de Dios para buscar la dirección de Dios es importante. No podemos en esta generación vivir como que Dios no existe y no podemos vivir como que yo voy a hacer las cosas a mi manera y Dios no está en el plano, en el asunto. La Biblia nos dice que David era un joven como muchos en esta tarde. Y cuando hablo de juventud me refiero a jóvenes de 15 a 24, 25, porque si digo jóvenes, todos levantamos la mano, ¿verdad que sí? Porque por dentro nos sentimos jóvenes. Pero el cuerpo se va desgastando, dice la Biblia. Por eso, joven, en esta noche, toma bien esta palabra, porque los años que más tú puedes disfrutar en el sentido en Cristo y puedes aprovechar y hacer tantas cosas para Dios es en tu juventud. Porque el día que te cases ya no vas a poder hacer las cosas que hacías cuando eras joven. Es imposible. Entonces, ahora en esta temprana edad que tú tienes,
La Biblia dice que bueno le es a jóvenes llevar el yugo de su juventud. Y este yugo no es malo porque cuando tú te unes con Cristo están ahí con Él. Y tú dejas que Dios te ciña. Y tú dejas que Dios te ayude, que Dios te lleve, que Dios te dirija. Qué lindo es ver la juventud que son dirigidas por Dios, por su Espíritu. Qué lindo es ver jóvenes llenos del poder de Dios que saben aprovechar bien la juventud, que saben aprovechar estos años. Porque ¿sabe qué? La Biblia también dice, porque van a pasar los años en los cuales diga, no tengo en ello contentamiento. Si tú como joven no aprovechas tus días, si tú como joven, escucha bien, no aprovechas bien estos días, va a llegar un tiempo que vas a decir, no tengo en ellos contentamiento cuando seas mayor, seas más maduro, porque no aprovechaste los días de tu juventud. ¿Cuántas personas no conozco que no aprovecharon su juventud y pasaron 15, 20 años, 30 años en la cárcel? Porque no aprovecharon bien su juventud, porque no buscaron a Dios mientras pueda ser hallado. La palabra nos dice que Daniel, en el libro de Daniel, los tres jovencitos como usted y como yo, dice la Biblia que cuando se encontraron en la situación más dura de su vida, miren que si estos jóvenes tenían convicción, miren que si estos jóvenes estaban seguros de su Dios, miren que si estos jóvenes no había duda, y cuando tú tienes convicción no hay duda. Y cuando hablo de convicción es una convicción en la palabra de Dios, porque si yo le pregunto a usted que tiene convicción acerca de algo, todo el mundo va a decir algo diferente. Pero estamos hablando de una convicción bíblica, estamos hablando de lo que la Biblia nos enseña. Y estos tres jóvenes los enviaron al horno de fuego y el rey les hizo una pregunta y ellos le dijeron, ¿sabe qué, rey? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mire que si esta generación tenía convicción, mire que si estos jóvenes estaban seguros de quién ellos servían, que le respondieron de tal forma, rey, no es necesario que te contestemos sobre este asunto. Yo me quiero buscar 2 o 3 jóvenes como esos 3 jóvenes en esta noche. Yo me quiero buscar 2 o 3 jóvenes como esos en esta noche que me ayuden a seguir hacia adelante. Aleluya, que echen fuego espiritual donde quiera que se paren, que le hablen a las vidas, a las almas, que allí proclamen la gloria del Señor, que cuando esta juventud entre a las tiendas, al mall, a donde sean, la gente tenga que decir, ¿quiénes son estos que entraron a este lugar? Porque están llenos de la gloria del Espíritu Santo de Dios. Jóvenes que estaban llenos de convicción. Mire, cuando una persona está llena de convicción y sabe, Pablo dijo en una ocasión, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando tú estás seguro de tu Dios, cuando tú eres una generación que estás completo, lleno de fe, de convicción, seguro, tú no te avergüenzas del evangelio en ningún nivel. En ningún nivel te avergüenzas del evangelio porque tú sabes que esto es poder, que esto es potencia, que esto es dinamita, que esto es dínamo, esto cambia, que esto transforma. No solamente cambia el interior, sino el exterior, los pensamientos, el corazón, hace escante en la vida del ser humano. No me avergüenzo del evangelio. Generación que busca a Dios, generación que está dispuesta, aleluya, a buscar lo máximo de Dios. Tanto que Dios tiene que ofrecernos, juventud. Niño que me escucha, joven, adulto, dama, caballero, tanto que Dios tiene que ofrecernos, tanta gloria que Dios tiene, tanto poder que Dios tiene para derramarlo sobre sus hijos. La Biblia, la hermanita leyó en Joel 2, en los últimos días dice la Biblia, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne, y usted dirá, pero es que yo no siento nada. Habrá derramado algo sobre mí el Señor. Habrá derramado algo en mí, es que yo no siento nada. Bueno, la Biblia me dice a mí que el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. Y si usted está vivo, usted es carne. Usted es alguien, usted es algo para Dios, usted es importante para Dios. Entonces, eso me dice a mí que Dios está dispuesto a derramar de su gloria sobre su vida en esta noche.
No la semana que viene, no el mes que viene, hoy en esta noche. Dios quiere derramar de su espíritu para que tú empieces a profetizar, para que los ancianos sueñen sueños, para que los jóvenes vean visiones, los niños comiencen a danzar, a hablar lengua. Esto es para este tiempo. Es que a veces pensamos que eso era para el tiempo de Pablo, de Sila, y a veces, ¿sabes qué? Nos ubicamos ciertas cosas para ciertos tiempos. ¿Cuántos me entienden? Ubicamos ciertas cosas de la Biblia y decimos, eso es para ese tiempo. Pero acabamos de decir al principio que el mismo Dios que estuvo con Cristo en la cruz del Calvario, el mismo Dios que derramó de su espíritu en el aposento alto, el mismo Dios que estuvo con Pablo y Silas, el mismo Dios que estuvo con Pedro y con Juan, el mismo Dios que estuvo con sus discípulos, con los apóstoles, el mismo Dios que estuvo con Juan en la isla de Patmos, es el mismo Dios que está con nosotros caminando todos los días. No hay diferencia alguna, pero vemos la diferencia y decimos, no, pero es que Dios no busca una generación así. Dios busca una generación que crea su palabra, una generación que se agarre de las promesas de la palabra de Dios y comience a creer que eso es real, que eso no cambia, que eso es así, que si nosotros creemos, eso se va a llevar a cabo. Solamente es creer. Jesús le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si tú creyeres. Aquí hay una Marta y a veces creo que viene otra, hay dos, ¿verdad? Hay dos Martas. Pero Dios le dice a todos, como le dijo a Marta, si solamente tú creyeres, joven, si solamente tú creyeres, jovencita, niño, mira, mujer, hombre, padre de familia, mujer de familia, no sé, en esta noche Dios te dice a ti, no importa lo que tú estás pasando, cuál sea tu dolor, tu problema, tu circunstancia, si solamente tú creyeres, solo lo que tienes que hacer es creer, verás la gloria de Dios. Verás la gloria del Señor. Vas a ver la gloria del Señor. Y a lo mejor tú dices, ¿cómo es la gloria de Dios? Está en ti buscar para que tú me digas a mí cómo es la gloria de Dios. Busca tú porque Dios quiere que tú busques individualmente. Dios quiere que tú seas atrevido, atrevida. Busca la gloria del Señor. Solo tienes que creer que tu situación, que tu problema, que tu enfermedad, que el propósito de Dios, lo que Dios dijo de ti, lo que Dios habló de ti 10 años atrás, 5, 4, 1 año atrás, no sé cuánto tiempo Dios lo dijo. Pero si Dios lo dijo, se cumple. A veces decimos, no, es que ha pasado mucho tiempo. Es que ha pasado tantas cosas y circunstancias. Todo es parte del proceso. Todo es parte del proceso de Dios para tu vida. Es que no podemos muchas veces entender el plan de Dios. Es difícil muchas veces, pero lo que nosotros tenemos que hacer es creerle a Dios. Es creer, es decir, Señor, yo no entiendo, no necesito entender, pero yo quiero creer y voy a creer que tú, Señor, estás conmigo y que tú me vas a ayudar. Para terminar, la Biblia nos habla de los recabitas. La Biblia nos enseña de esta generación de los recabitas. Desde su padre, sus abuelos, sus hijos y todas las generaciones sabían quién era Dios en sus vidas. Sabían quién era Dios, reconocían a Dios. Y la Biblia dice que Jeremías los llama y le dice, introdúcelos al templo. Muéstrales vino, enséñale el vino. Y esta juventud, este hombre dice, nosotros no tomamos vinos. Nosotros no beberemos vino porque nuestro Padre nos enseñó entre el bien y el mal. Nuestro Padre nos enseñó a nosotros a escoger entre el bien y el mal. Dios busca una generación que sabe, que está entendiendo, que sabe escoger entre el bien y el mal. Porque muchas veces sabemos lo que es bien, sabemos lo que es mal y llamamos las cosas que son malas como son buenas y las buenas como que son malas. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, juventud, Dios busca una generación como la generación de los recabitas, que sabe escoger entre el bien y el mal, que no solamente vive en esta tierra y viven como dicen los juventud hoy en el día, YOLO, ¿verdad? You only live once, dice la juventud. Y eso es verdad. Eso es verdad. Pero ¿cómo estás viviendo tu vida?
Porque eso es lo que decide cómo tu vida se va a desarrollar y cómo tu vida va a terminar. Y a veces vivimos por ciertos eslogans y ciertos dichos. Pero Dios busca una generación como los recabitas, que saben respetar las cosas de Dios, que saben darle lugar a las cosas de Dios, que saben entender el propósito de Dios, que saben no solamente respetar a Dios, pero respetan a sus padres, porque los recabitas dijeron: nosotros, nuestro padre nos dio un mandato y nosotros obedecemos el mandato de nuestro padre. Una generación que sabe honrar a los padres, que sabe honrar a las madres, que sabe respetar a los adultos, que sabe honrar sobre todas las cosas a Dios. Esa es la generación que Dios quiere que se levante en estos días, porque algo se va a escribir de ti, joven. Algo se va a escribir de ti, niño. ¿Y sabes qué? El versículo nos dice: y la generación y los que han de nacer después alabarán a Jehová. ¿Qué legado le estamos dejando a la juventud, a la generación que se está levantando? ¿Qué legado le estás dejando tú, joven, a la generación que se está levantando? ¿Te has puesto a pensar un día? ¿Te has puesto a pensar, a decir: si yo me caso en 5 años, en 10, porque yo creo que muchos se van a casar de aquí a 5, a 10 años. Muchos han terminado colegio, muchos se fueron de las casas, están haciendo sus vidas aparte. Pero una cosa es vivir bajo los techos de tu papá y de tu mamá, donde hay restricciones, donde hay reglas. Escúchate esto, joven. Pero ¿qué va a ser de tu vida espiritual cuando no esté papi ni mami y tú estés solo o sola en este mundo? ¿Quién va a ser Dios entonces en tu vida cuando te encuentres no solo abandonado, sino solo ahora haciendo tu vida como adulto? Por eso es que en esta noche tienes que tomar una decisión de vida o muerte. Para decirlo de esa forma: ¿busco a Dios ahora o qué va a suceder con mi vida? Porque Dios está llamando a una generación atrevida, que se atreva a buscar a Dios. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Porque te digo, joven, he conocido de jóvenes de mi edad que cuando estaban en la iglesia bajo la cobertura de sus papás, todo era hermoso. Y un día se casaron y se fueron de sus hogares y Dios no era parte más de sus vidas. Dios no vino a ser más parte de sus vidas porque no buscaron a Dios verdaderamente. Entonces Dios busca una generación conquistadora, una generación que adore a Dios, una generación que dé todo por el Señor, una generación que sabe discernir entre el bien y el mal, una generación, aleluya, gloria a Dios, que sabe, porque sabe de las promesas de Dios. Estemos de pie en esta noche. Gloria al Señor. Se escribirá esto para la generación venidera.